queremos continuar con el tema la suficiencia de las Escrituras. Vamos en esta hora a estar viendo este tema, las suficiencias de las Escrituras. Ahora, recuerden, mis amados hermanos, que hemos estado viendo varios temas sobre la serie de mensajes Vida Piadosa. Pero tenemos que saber que para tener una vida piadosa necesitamos entender cuán necesarias son las Escrituras. Amén. Y por eso queremos disertar el tema la suficiencia de las Escrituras. Ahora, veamos rápidamente un resumen de lo que hemos estado viendo, hermanos. En los próximos domingos, el domingo pasado, estuvimos viendo el ataque que hay a la suficiencia de las Escrituras. O sea que, ¿saben, mis amados hermanos? Satanás primero va a atacar el mensaje. Cuando no puede atacar el mensaje, ¿qué va a atacar Satanás? Al mensajero. Pero veamos primero el ataque que Satanás hace a la suficiencia de la Escritura. El primero, hermanos, que miramos es el mercadeo del crecimiento. ¿Verdad? El mercadeo del crecimiento. Recuerden, mis amados hermanos, que los niños de 3 a 8 años van a entrar a su clase, así que ellos van en este momento con la maestra. Pero nosotros vamos a recordar algunos puntos de la lección anterior. Todos deseamos que la iglesia crezca, ¿amén? Amén. Pero en el afán y en el deseo que muchas personas tienen, hermanos, de que las iglesias crezcan, lo hacen a través, hermanos, de convertir la iglesia en algo que realmente no es lo que Dios quiere que sea. Las iglesias se vuelven mercados, las iglesias se vuelven, hermanos, como que fueran discotecas, las iglesias se vuelven gimnasios, las iglesias se vuelven con una serie de servicios a la comunidad con el objetivo de llamar la atención para que la gente quiera ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque en esa iglesia me dan gimnasio gratis, porque en esa iglesia me dan comida, porque en esa iglesia me dan ropa, porque en esa iglesia me dan... Y no estoy diciendo que es malo ayudar a la comunidad, como no es bueno, pero nunca una iglesia tiene que quitar la prioridad de la palabra de Dios por servir las mesas. Amén. Es lo que los apóstoles dijeron. La otra cosa que debemos de entender es que con esto del mercadeo, los pastores, los que predican, los que ministran, en vez de ser los maestros, los pastores que enseñan la palabra, se vuelven los payasos, ¿verdad? Porque la gente le gusta ir a iglesias de entretenimiento. A la gente le gusta ir a un lugar donde no tengan que estar por 1 hora y media estudiando la palabra, sino que sea una iglesia drive-thru. ¿Sabe cómo es una iglesia drive-thru? Una iglesia donde pide el café y rápidamente en 2 minutos ya está servido, ¿verdad? Ellos quieren una iglesia donde se predique en 20 minutos y rápidamente puedan salir al convivio, ¿verdad? No quieren, hermanos, una iglesia bíblica, sino que la gente desea una iglesia de entretenimiento, una iglesia donde le hagan reír porque vengo triste y yo quiero tener alegría, ¿verdad? Otra cosa que vemos de grandes predicadores es que hubo un hombre llamado Charles Spurgeon que dijo: llegará el día en que en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrán payasos entreteniendo a las cabras, ¿verdad, mis amados hermanos? Y ese día ha llegado en nuestros tiempos. Por eso, 2 Timoteo capítulo 4 dice que te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos donde la gente no querrá la sana doctrina, sino que va a tener comezón de ¿qué? De oír lo que ellos quieren, y se van a amontonar cuando en una iglesia estén escuchando lo que ellos quieren escuchar y no lo que la palabra de Dios quiere que escuchen. ¿Entienden? Es bien importante eso. Entonces, por eso es que vemos, hermanos, que en las iglesias donde hay conciertos, llenos. Pero en las iglesias donde hay estudio bíblico y oración, ayuno, ¿verdad? Ayuno nada más ahí, ¿verdad? También están las artimañas, hermanos, el otro ataque a la suficiencia de las Escrituras.
Las artimañas, hermanos, están en que no quieren una iglesia con sana doctrina. Ellos quieren una iglesia no quieren una iglesia con sana doctrina, sino que quieren una iglesia donde hay milagros. ¿Y quién no está enfermo en este tiempo, hermano? ¿Verdad? ¿Y quién no quiere milagros de parte del Señor? ¿Verdad? Por eso dicen domingo de milagros. Como que ese día van a torcerle el brazo al Señor y vas a hacer sanidades porque yo quiero que este domingo sea de milagro, ¿verdad? Cuando sabemos por las Escrituras que Dios sana a quien Él tiene misericordia, y muchas veces Dios dice sí, otras veces Dios dice no. Por eso el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia. Amén. Entonces, pero ¿quién no quiere, verdad? Por eso venga el domingo de milagros, le tenemos un aceitito milagroso. Y la gente ahí va, ¿verdad? Llena la iglesia porque hay milagros. Donde hay prosperidad, mensaje de prosperidad, el evangelio de la prosperidad. ¿Quién no quiere prosperar económicamente en este tiempo donde las cosas escasean? Si lo que menos queremos es tener deudas, queremos dinero, ¿quién no? Pues venga a esa iglesia donde le enseñan: pacte con el Señor, pacte con el Dios. Usted siembre esto y le devolvemos esto. Va a ver, siempre, y va a ver cómo le va a ir. Bueno, esas iglesias les encanta a la gente, y esos son los ataques de Satanás a la suficiencia de las Escrituras. También está la confusión del misticismo. Ahora, ¿qué pretende el misticismo? Si usted no sabe qué es el misticismo, hermano, la palabra clave para el misticismo es sentir. O sea, experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Dicen algunos hermanos: miren, yo creo que si aquí Dios se moviera sobrenaturalmente, yo creo que se llena así la gente. La iglesia se llena de gente. Miren lo que la Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. En su nombre echarán ¿qué? Fuera demonios. Hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. Poniendo ese versículo, aunque no tomando el contexto en este momento, pero solamente quiero hacer una observación de ese versículo. Dice que las señales seguirán a los que creen, o hay que seguir las señales para creer. ¿Qué es lo que dice? Que las señales siguen a los que creen. O sea, primero en la fe, primero en la salvación, y después Dios hace lo que Él desea hacer en nuestra vida y en la vida de otros. Amén. Si Dios se quiere mostrar sobrenaturalmente, lo va a hacer, si Él así lo requiere. Pero lo va a hacer siempre respetando lo que Él ha escrito en su palabra. Pero la gente dice: no, pastor, aquí tiene que haber cosas sobrenaturales para que la gente crea. Hermano, ¿cuántos milagros hizo el Señor? Muchísimos. ¿Y hubieron unos que no creyeron? Sí. ¿Quién fue uno de ellos? Tomás. ¿Quién fue otro? El propio hermano de Jesús, Santiago. Ni en la misma familia de él había uno que no creía en él. Entonces, ¿vieron todos los milagros de Jesús y aún así creía la gente? No. Entonces el punto no es eso. Y uno de los ataques a la suficiencia de las Escrituras es eso. El otro es que la gente en el misticismo quiere que Dios le hable audiblemente. Oh Señor, háblame. Y dice: vaya hermano, habla la Biblia, Dios le va a hablar. No, yo quiero que Él me diga audiblemente. Pero ¿sabe qué, hermano? La manera como Dios habla está aquí. Todo lo que Dios quiere que usted oiga, escuche de Él, ¿está dónde? Aquí. Amén. Amén. Por eso, hermanos, las Escrituras son suficientes. Los hechos de las Escrituras deben de ser la base de nuestra fe. Y nuestros sentimientos tienen que estar basados en esos hechos y en esa fe firme que tenemos y convicción en la palabra de Dios. Pero la gente quiere tener sus sentimientos basados en experiencias místicas, no en la palabra de Dios. También el ataque a la suficiencia del matrimonio. ¿Qué pasa con el matrimonio hoy en día? El matrimonio está bajo ataque. ¿Qué es lo que Satanás está queriendo hacernos ver? Que en esta sociedad actualizada y moderna, la gente dice que la Biblia ya no es relevante para la sociedad actual. Ellos dicen que ya no es la Biblia para estos tiempos. Y por eso es necesario, dice la gente, aceptar los matrimonios homosexuales. Y rechazan la disciplina en el hogar. Y rechazan
el rol divino para el hombre, para la mujer y para los hijos. Hoy está un movimiento de mujer feminista que dice liberación femenina, ¿verdad? ¿Y qué pretende este movimiento? Dice, bueno, la verdad, dice, es que tú no fuiste diseñada para hacer lo que la Biblia dice que tienes que hacer. Tú tienes que salir de ahí, de esa esclavitud. Hermano, la sociedad en la que vivimos está atacando a la familia, está atacando al matrimonio, al punto que hoy matrimonios lésbicos y homosexuales están adoptando hijos. Usted mira lo que Satanás está haciendo. Está agarrando nuestra niñez y pervirtiendo su manera de pensar, pervirtiendo la ilustración divina de la familia. Pervirtiendo eso. Ustedes saben, hermanos, que hubo un libro que se llama Una vida con propósito. ¿Cuántos escucharon de ese libro? ¿Saben ustedes quién escribió una vida con propósito? Rick Warren. Muchas iglesias, mis amados hermanos, utilizan en estudio bíblico los materiales de él. Muchas personas regalan a la gente que está deprimida una vida con propósito, ¿verdad? De este hombre. ¿Y saben qué fue lo que dijo este hombre? En uno de sus mensajes, él habló acerca del homosexualismo. Y tocó el punto de que el homosexualismo no era avalado por Dios. Pero días después tuvo problemas, hermano, porque el presidente Obama lo llamó y tenía que dar una conferencia por lo que había dicho. Y hermano, en una conferencia mundial, él dijo que le pedía perdón a los homosexuales por haberlos ofendido. Yo me pregunto, mis amados hermanos, si Pablo también hubiera pedido disculpas cuando escribió Romanos capítulo 1, cuando él habló del hombre inmoral, cuando él habló de los hombres que se echan con hombres y cuando las mujeres pierden el uso natural por el que es contra la naturaleza. Pablo no andaba pidiendo disculpas por hablar la verdad. Pero mis amados hermanos, el ataque a la familia está ahora metido hasta en aquellos que supuestamente son líderes reconocidos de la palabra de Dios, están enseñando cosas contrarias al comportamiento de la palabra de Dios. Amamos a los pecadores, pero no amamos el pecado. Nunca Dios va a estar de acuerdo con algo que vaya contrario al diseño original de Dios. Jesús dijo, no oíste y no leíste lo que dice la ley, lo que Dios dijo, lo que Dios hizo desde el principio, perdón. ¿No viste lo que Dios hizo desde el principio? Varón y hembra. Pero el ataque a la familia, en vez de varón y hembra, ahora es Esteban y Carlos. Y todos los programas televisivos ahora, hermanos, en nuestra sociedad tienen que ver con homosexualismo y con algo fuera de lo normal, de lo que Dios ha creado. Por ejemplo, ¿cuántos han visto aquí La Bella y la Bestia? Bien, ¿es normal que una bella se enamore de la bestia? No. Entonces, ¿qué están enseñando ya desde ahí? Que debemos de aceptar cosas que van fuera de lo normal y natural. ¿Aló? Pero no nos estamos dando cuenta de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y nuestros hijos están viendo eso. Hermanos, nosotros a veces cometemos el error que por el objetivo de tenerlos quietos, que no molesten a nuestros hijos, los dejamos viendo lo que ellos quieren. Y hermano, usted no sabe la cantidad de basura que Satanás está metiendo en la mente de ellos a través de los programas televisivos. Y muñequitos se miran ya besándose. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Nuestros jóvenes, nuestros niños deben de saber que lo que Dios diseñó no es Carlos ni Esteban. ¿Qué es lo que Dios diseñó? Hombre y mujer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese es el diseño de Dios. Un papá, una mamá, no dos papás, no dos mamás.
Además, ¿qué es eso de la ideología de género? Si usted va al médico y le hacen examen médico, ¿qué va a tener en sus exámenes de sangre? ¿Qué tiene la mujer en la sangre? ¿Aló? ¿Qué tiene? ¿Aló? ¿Qué componente tiene? ¿Ah? No le escucho. Pero no sé en español. ¿Cómo la traducción en español? Bien, pero tenemos que ver algo, mis amados hermanos, que la ciencia puede determinar si una persona es hombre o mujer. Con la sangre, con un examen de sangre. ¿Y qué cree que va a salir en el examen de sangre? Medio hombre, media mujer. No, va a salir hombre o mujer. El ADN va a ser determinado si es hombre o mujer. Ni por ciencia ni por naturaleza hay tal desviación, y hay un ataque a la suficiencia de las escrituras a través de la familia. El otro es el ataque de la palabrería psicológica moderna. ¿Sabe qué quiere decir esto? Uno dice que la palabra de Dios no es suficiente para resolver problemas de la gente. Ellos dicen que para resolver los problemas de la gente no necesitamos solo la escritura, necesitamos psicólogos. O sea, psicólogos, pues. ¿Verdad? Ellos dicen que las respuestas a la ansiedad, a la depresión, al matrimonio, al divorcio y a los solteros está en la psicología. No, la respuesta a todo eso está ¿a dónde? Aquí, en la palabra de Dios. Y los que están ansiosos les dan medicamentos y los terminan arruinando más. ¿Y saben cuál es la medicina para la ansiedad? Dependencia de Dios. ¿Y cómo aprendemos a depender de Dios? A través de la escritura. La mal llamada ciencia es el otro ataque a la suficiencia de las escrituras. Decimos la mal llamada ciencia porque muchos de los que dicen que es ciencia realmente no es ciencia. Una de las cosas que quieren presentar, hermanos, es el punto de la evolución. Pero usted sabe, mis amados hermanos, que en la evolución la gente cree que con muchos miles y millones de años un lagarto puede llegar a ser un perro en la evolución. O sea, de un mono llegamos a ser personas. Pero ¿cuáles son uno de los requisitos de la ciencia? La ciencia dice que para que algo sea ciencia tiene que ser verificable, comprobable, visible. ¿Está escuchando? Por eso en este dibujo pongo, hace 65 millones de años, dice, el hombre era un mono. Pero ¿qué le pregunta a esta persona ahí? ¿Estaba usted ahí? Porque para que sea ciencia, tiene que ser ¿qué? Verificable. ¿Ha visto usted un chucho convertirse en gato? O un perro, pues. Así le decimos en El Salvador, chucho. ¿Ha visto usted, hermano, un lagarto convertirse en modelo? No. Entonces, la evolución no es ciencia. ¿Está escuchando, hermano? No es ciencia. La Biblia enseña el origen del hombre. La Biblia dice que el hombre no fue hecho a la imagen del mono, fue hecho a la imagen de quien lo creó, de Dios. El otro cosa que debemos de entender en este ataque de la mal llamada ciencia es que la ciencia pretende que usted crea esta ecuación: nada por nada es igual a todo. ¿Usted creería eso, hermano? Que de la nada por la nada salió ¿qué? Todo, dicen ellos.
Muchas veces los de la ciencia le dicen, yo no sé cómo es posible que tú puedas creer en un Dios que no ves. Yo le digo, yo no sé cómo es posible que tú puedas creer que de la nada por la nada sale todo. Eso es más ilógico. Pero ¿saben cuál es la ecuación más lógica y real? Es esta misma. Dios por nada igual a todo. La Biblia dice que Dios de la nada creó todo lo que vemos. Y eso es más creíble, y eso es verdad, y eso es lo cierto, y esa es la verdad de Dios. Se burlan de que nosotros creemos en un Dios que no vemos, pero ellos, ¿por qué no se burlan de lo que creen? Que de la nada por nada sale todo. Por eso, mis amados hermanos, Hebreos 11:3 que dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe. ¿Cuántos creen eso, hermano? Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Haya tierra seca, y hubo tierra seca. Haya vegetación, y hubo vegetación. Animales, y hubieron animales. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué maravillosa verdad. Así que nosotros cuando veamos algo tenemos que verlo con los lentes bíblicos. Por ejemplo, el tema de los dinosaurios. ¿Cómo hay que verlo? Desde las escrituras. El tema de los dinosaurios. Pero pretenden que lo creamos, lo veamos a través de los ojos de argumentos humanos falsos. ¿Amén? ¿Y quién puede negar que están esos huesos? Pues ningún creyente puede decir que no existieron los dinosaurios. La pregunta es, ¿sabe usted con la Biblia dónde Dios, hermanos, dice que creó los dinosaurios? Ahí está donde usted tiene que ver todo con los lentes bíblicos. Amén. Es importante. Entonces, no es nuestro pensamiento, es lo que Dios dice, la Escritura. El ataque de los círculos pentecostales evangélicos. ¿Y usted qué es? Le dicen a uno. ¿Pentecostal o bautista? A mí siempre me preguntan, ¿y usted es pastor bautista o pentecostal? ¿Cuál es usted? Y le digo, ninguno de los dos. Y me dicen, no, es que tiene que ser uno de los dos. ¿Por qué? Pues no, pues sí, porque aquí o hay pentecostales o hay bautistas. ¿Qué es usted? Usted no puede ser ninguno de los dos. Tiene que ser uno de los dos. Bueno, le voy a explicar. Si yo digo soy pentecostal, estoy diciendo que yo creo todo lo que, óigame bien, Arminio, que fue el fundador, hermano, dijo que era cierto. ¿Y cuántos creen que no, Arminio no tiene razón en todo lo que dijo? Porque hay gente que soy pentecostal pero no sabe sus raíces, ni saben el fundador de la mayoría de las creencias. Las iglesias wesleyanas, voy a quitar el micrófono, los metodistas, los wesleyanos, son parecidos a Arminio. Las iglesias bautistas son calvinistas. Y Calvino también dijo varios puntos doctrinales que también estaban errados. Por ejemplo, Calvino dijo, Dios decide este salvar y este no. ¿Qué problema ven ustedes ahí en eso? Que Dios eligió a quién salvar y a quién no. ¿Qué problema ven ustedes ahí? Que Dios no le da la oportunidad a todos. Y si Dios no le da la oportunidad a todos, ¿usted creería que Él es justo? No. ¿Pero qué? Viene Arminio. Arminio dice, bueno, Dios le dio la decisión al hombre de ser salvo, pero el hombre es el que tiene que mantener su salvación.
¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Puede el hombre mantener una salvación tan grande? ¿Cuántos pecados debe cometer para perderlo? Santiago 2:10 dice que el que falla uno falla toda la ley. ¿Con un pecado que cometa usted la pierde? Entonces, ¿quién puede ser salvo por mantenerla? Estoy haciendo nada más para explicar el punto de los círculos pentecostales. Ahora, ¿por qué enseño este punto? El ataque que hay en este punto. Porque ellos dicen que no hay nada absolutamente correcto. O sea, que no podemos creer en los absolutos. ¿Qué significa eso? Le preguntaron a un pastor muy reconocido y le dijeron: ¿qué opina usted de los endemoniados? ¿Puede usted decirme si cree que un creyente puede ser endemoniado? ¿Y saben qué respondía el pastor? Pues mire, dice, yo creo que un creyente puede ser endemoniado, dice. ¿Qué dicen ustedes? Vale. Si ustedes dicen que sí, ¿tienen algún versículo que lo respalde? Porque todos los endemoniados no eran creyentes en la Biblia. ¿Escucharon? Entonces le preguntaron a este hombre: si usted cree que un creyente puede ser endemoniado, ¿puede mostrarnos un versículo bíblico? Y dijo: no tengo ninguno, porque la Biblia no habla de ninguno, pero yo lo creo por la experiencia. Entonces, ¿cuál es el problema que atacan la suficiencia de las Escrituras? Que la gente dice: si tú lo experimentaste, aunque la Biblia no lo dice, entonces es cierto. Y ahí viene, hermano, lo que se conoce, mis amados hermanos, como creencias que las iglesias tienen en ciertas cosas que no tienen ningún respaldo bíblico, pero lo creen y lo hacen. La gente dice así: es que mi iglesia cree, cuando debería decir: es que la Biblia dice. Y cuando le preguntan de la salvación a los círculos pentecostales, le preguntan: ¿puede usted estar seguro que si muere hoy va a ser salvo? Ellos dicen: no podemos estar seguros. No podemos estar seguros, porque yo, ¿cómo puedo estar seguro? Ahora les pregunto: ¿puede usted estar seguro que es salvo si la Biblia lo dice? Sí. Pregunta: ¿y la Biblia dice que usted, si cree en Él, es salvo? ¿Sí o no? Sí. Una de las cosas que yo he aprendido es un pasaje de las Escrituras en San Juan 3:16 que todos sabemos. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, dos cosas promete Dios: no se pierda y vida eterna. ¿Qué promete Dios? No se va a perder y vida eterna. Entonces, ¿puede estar seguro usted si Dios le promete eso? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número uno. ¿Y vida eterna? ¿Qué es la palabra eterna para usted? Por siempre. ¿Cómo entonces la salvación podría perderse si no fuera eterna? Dejaría de ser eterna si la salvación se pierde. Entonces ellos dicen: no puede usted estar seguro. Allá, cuando ya venga Cristo y estemos allá parados ante Él, vamos a saber si vamos a ser salvos o no. No. ¿Saben qué dijo Jesús? Sus palabras fueron estas: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad que hace libre. Pero ¿cómo vive la gente con la supuesta verdad que conoce? Esclavo. ¿Por qué? Porque no saben si son libres o son esclavos.
creyentes hoy en día, del 1 al 10, ¿cuánto cree usted que es salvo? ¿Y qué dicen? Mire, yo creo que es 0. Así están los creyentes hoy en día. Entonces, como no es la palabra la final autoridad de estos círculos, ¿qué es lo que pasa? Hay otro ataque, y es el ataque de la tradición. No hay base bíblica, pero ellos tienen tradiciones que las hacen. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia las hace. ¿Y qué dijeron? Bueno, dijeron ellos, la iglesia tiene la misma o mayor autoridad que la palabra. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si en la Biblia no está, pero la iglesia dice que se haga, hay que hacerlo. La iglesia no está sobre Dios. La iglesia no está sobre lo que Cristo dijo. Cristo es la autoridad y la iglesia tiene que someterse a lo que Cristo dijo. La iglesia debe de hacer lo que la Biblia dice que se haga, y la iglesia no debe de hacer lo que la Biblia dice que no se haga, porque la autoridad no es la iglesia, la autoridad es Cristo, su palabra. Un día me preguntaron, pastor, pero si todas las iglesias hacen llamado y pasen al frente de la gente para que sean salvos, ¿por qué no lo hace usted? Sencillo, porque la Biblia no dice que lo haga. Dígame un versículo que digan que pasen al frente y hagan la oración del pecador. Y más que todo, denme un versículo donde esté la oración que dice: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mi pecado. Que esté esa oración del pecador, que diga ahí, oración del pecador. Hechos 16:30, le hicieron la pregunta a Pablo: Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondió Pablo y Silas? Pasa al frente, levanta la mano, haz la oración del pecador. No, le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si el requisito fuera levantar la mano y pasar al frente, ¿qué con el carcelero? ¿Qué con el otro que estaba clavado en la cruz con Cristo? El ladrón. ¿Podía levantar la mano? No, hermano, si la tenía. Amarrado estaba. ¿Podía pasar al frente? ¿Cómo? Y si fuera así, entonces no se hubiera salvado. Pero este pecador entendió dos cosas. ¿Qué entendió este pecador? ¿Cuán pecador era él? Nosotros sí merecemos esto, le decía el uno al otro. Pero este le dijo: ¿qué malo ha hecho? Y le dijo: Dios mío, te ruego que donde tú estés, yo esté contigo. ¿Qué creía este ladrón? Que él era su salvador. Qué verdades las que deben de conocer, hermanos, la gente ahora. Pero estamos hundidos en congregaciones donde no están enseñando la verdad de Dios, mis amados. Pero ¿qué es lo que Jesús dijo en Mateo 15, 3 al 9? Para que veamos que muchas veces las tradiciones son un ataque a la autoridad de la palabra de Dios. Miren lo que Jesús dijo en el versículo 6 a los fariseos: ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Y dice: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra. ¿Qué llegó a tener más valor en los fariseos? La tradición, que el mandamiento de Dios, que la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermano? Y eso es lo que sucede en muchas iglesias. La tradición llega a tener más valor que la misma palabra de Dios. Y le preguntan a las personas, a los creyentes: miren, ¿y ustedes por qué hacen eso? ¿Y qué dicen los creyentes? Pues no sé, pues yo ahí me he crecido desde que era chiquito y ahí hacíamos esas cosas, así que yo también las hago. Pero también, mis amados hermanos, tienen que saber que la Escritura es suficiente para todo. Y por eso debemos de basarnos en lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la palabra en 2 de Pedro 1, 3 al 4? Leámoslo por favor todos al contar 3. 1, 2, 3. Como todas las cosas
que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, o sea, de este conocimiento, nos ha dado preciosa y grandísima promesa para que llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué nos ha dado Dios? Preciosa y grandísima promesas. ¿Y a dónde están esas promesas? En la Escritura. La pregunta es, ¿la conoce la gente? No, pues si no conoce la Escritura, ¿cómo va a disfrutar de las preciosas y grandísimas promesas? Déjenme ilustrarle. Estamos en tiempo donde la necesidad económica es fuerte y uno lo que quiere es tener dinero para salir de los compromisos. Cierto día hubo un hombre que era tan millonario, pero no sabía que era millonario. Y este hombre, antes de ser millonario, hermano, o mejor dicho, cuando él creía que era pobre, él comía apenas unos cuantos frijolitos, apenas una tortilla triplemente tostada. Ahí de vez en cuando, en vez de jugo, refresco, agüita con azúcar. Y cuando no podía comer, bajaba las hojitas de los ocotes y las hacía con limón y sal. Porque no podía comer más, no tenía dinero. Abría la refri y no tenía ni luz en la refri y vacía la refri. Pobre, pobre, pobre este hombre. Y vivía como pobre. Y cuando le preguntaban, ¿tú eres pobre o rico? ¿Qué decía él? Pobre. Pero él no sabía que él tenía millones y millones de dólares. Pero ¿qué es la situación? ¿Era pobre o era millonario? Era millonario. Él tenía millones de dólares, pero vivía como ¿qué? Como pobre. ¿Por qué? Porque no sabía que era millonario. De la misma manera, muchos creyentes viven una vida de pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque no conocen las grandes y preciosas, hermosísimas promesas que Dios nos ha dado. Y viven en duda, viven en derrota, hermanos. ¿Por qué? Porque ignoran lo que Dios dice de estas preciosas y grandísimas promesas. Muchas veces, hermanos, yo he estado estudiando la palabra del Señor a medianoche y yo me regocijo, mis amados hermanos, de conocer lo que Dios nos enseña. Verdades que antes yo no entendía, pero que ahora al conocerla entiendo cuando Jesús dijo, la verdad os hará libres. Muchos creyentes, ¿saben qué es lo que hacen en las iglesias? Dicen, mucha gente termina dándose por vencida. ¿Por qué? Porque dicen, yo no quiero ser hipócrita. Ahí me dicen que yo tengo que hacer esto para Dios, hacer esto, hacer lo otro, y yo no quiero ser hipócrita. Y para ser hipócrita, mejor me quedo en casita y ya no voy. Y muchas personas se han detenido en su vida. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no quieren ser hipócritas. Pero ¿cuál es el problema? Que a ellos no les enseñaron cómo ser salvos primeramente, correctamente con las Escrituras, y segundo, no les enseñaron cómo vivir la vida cristiana. A ellos les enseñaron que la vida cristiana depende de su perseverancia. Pero usted no es perseverante. ¿Sabe por qué? Porque Eclesiastés 7:20 dice, no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso significa que en un determinado momento usted va a fallar, y cada vez que usted falle se va a sentir hipócrita de no haber cumplido. Pero la vida cristiana no es tu esfuerzo. La Biblia dice que de la misma manera como recibimos al Señor, andemos en Él. ¿Y cómo recibimos al Señor? Por la fe en Cristo. Y si recibimos al Señor por la fe en Cristo, ¿cómo debemos andar? Por la fe. ¿Y qué significa fe? En dependencia de Dios. En otras palabras, Señor, yo no puedo vivir la vida cristiana, haz tú lo que quieras hacer en mí. Entonces, en cuanto a la salvación,
¿qué es lo que la Biblia dice que es suficiente para la salvación? Mire, y que desde la niñez has sabido. ¿Qué necesitan saber las personas? Las sagradas escrituras. ¿Por qué? Las cuales te pueden hacer ¿qué? Para la salvación. ¿Por qué? Porque las escrituras nos dicen cómo ser salvos. Nos dan esa sabiduría, nos dan ese conocimiento. ¿Y cómo ser salvo? Dice la escritura: por la fe en Cristo Jesús, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero en grupos carismáticos y pentecostales le enseñan a la gente que para ser salvo es por obra. ¿Y quién va a ser salvo por obra? Pero ¿a dónde está la verdad, el conocimiento? En la escritura. Entonces, ¿es suficiente la escritura para la salvación? Sí, nos dan el conocimiento de lo que debemos de ser para ser salvos. Y cuando se trata de la salvación, hay tres cosas que Dios quiere que conozcas de la salvación en las escrituras. Que la muerte de Cristo te salvó del infierno, te salvó del poder del pecado, y también un día en tu futuro te salvará de la presencia del pecado. Verdades que debe de conocer cada creyente. También la escritura es suficiente para la santificación. ¿Cuántos quieren ser santificados? ¿Cuántos quieren santificar su vida para el Señor? Pablo decía: yo no quiero hacer lo malo. Pero Pablo decía: porque lo que no quiero hacer, eso hago. Ahora, ¿qué quería hacer Pablo? ¿Lo malo o lo bueno? Lo bueno. ¿Pero qué terminaba haciendo? Lo malo. ¿No le ha pasado eso a usted también? Que muchas veces usted dice: hoy voy a vivir así para Dios, pero no entiende cómo es posible eso. ¿Por qué? Porque la gente quiere llegar a hacer realidad eso basado en sus esfuerzos. Y dice la gente: para yo llegar a ser como Dios quiere, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquí un ayuno de 40 días, una oración, no sé cuántas cosas. Ahora, ¿por qué ayuna usted? ¿Para ser más santo o porque está siendo guiado por el Espíritu? La Biblia dice que la naturaleza pecaminosa no quiere hacer las cosas que son de Dios. Él es contraria al Espíritu. Entonces, ¿quién es el que te impulsa a ti a querer vivir para Dios? Tu nueva naturaleza. ¿Y quién es el que te da el poder para hacerlo? El Espíritu Santo. ¿Cuántos saben aquí cómo está conformado el hombre? ¿Quién sabe aquí qué es el espíritu humano? ¿Qué es el espíritu humano? ¿Cuál es la diferencia entre espíritu humano, naturaleza, nueva naturaleza y el Espíritu Santo? ¿Cuál es la diferencia entre los tres? ¿Aló? Bueno, ¿cuántos saben cuáles son los walkie-talkie? Sí. ¿Y para qué sirven esos aparatitos? Para comunicarse. Para comunicarse, ¿verdad? Entonces digamos que yo estoy con uno aquí y el hermano Ever está con otro. ¿Aló, aló, aló? ¿Sí? ¿Está en la otra punta? Sí. Bien, ¿quién hizo posible que nos comunicáramos? El walkie-talkie. ¿Saben qué es el espíritu humano? El espíritu humano es el que nos da la conciencia de la existencia de Dios y el que permite que nuestro espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. ¿Qué es la nueva naturaleza? La nueva naturaleza nos da el deseo de vivir para Dios, pero la nueva naturaleza solo nos da el deseo, pero no nos da el poder. ¿Está entendiendo? ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que nos da el poder para hacer lo que la nueva naturaleza quiere que hagamos. ¿Está entendiendo la diferencia? Es importante que usted entienda eso. Así que, ¿qué dice la Escritura en cuanto a la suficiencia de la Escritura para la santificación? Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Mire, enseñar, redar, corre
instruir en justicia. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Será que pongo lo que dice Dios o mejor lo que yo creo? La Biblia dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, todo lo que escribieron esos más de 40 escritores en la Biblia, lo escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no escribieron lo que ellos se les vino a la mente. Ellos escribieron lo que Dios quería que escribieran. ¿Por qué? Porque toda la escritura no solo es inspirada por Dios, sino que es útil. ¿Para qué? Bueno, la escritura nos enseña el camino correcto, pero dice que es útil para redarguir. ¿Y qué es redarguir? O sea, nos muestra dónde estoy mal y dónde me equivoqué. Hay veces que los hermanos, después del sermón del domingo, de la enseñanza del domingo, me dicen: pastor, como que todo el mensaje era recetado para mí. ¿Verdad? Como que usted estaba hablando directamente conmigo. ¿Y por qué? Porque la escritura es que la que nos redarguye, la que nos dice: mira, esto está malo y esto está ¿qué? Bueno. Pero no solo nos redarguye, nos corrige. No solo nos muestra a dónde estamos mal y a dónde nos equivocamos, sino que nos muestra cómo volver al camino. Nos corrige. Amén. O sea que la palabra es suficiente para decirte: mira, esto está mal, pero también es suficiente para decirte cómo hacer las cosas bien. Cómo tú puedes volver al camino correcto. ¿Cuántos están conmigo? También la escritura es útil para instruir en justicia. O sea, no solo te muestra lo malo, no solo te enseña el camino correcto, no solo te muestra dónde fallaste, te muestra cómo volver al camino, pero también te instruye cómo permanecer en el buen camino para que no te vuelvas a salir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es instruir en justicia. O sea, instruyéndote cómo puedes tú permanecer en lo que es justo y agradable a los ojos de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos están conmigo, hermano, aprendiendo la palabra? Yo, miren, yo me estoy comiendo este banquete, hermano. Yo sí me lo estoy comiendo. Entonces la palabra es suficiente. ¿Por qué? Porque con la palabra dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Dice, ¿cómo puede ser esto posible? Deseando como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Y salvación de cuál tiempo? ¿Primer tiempo, segundo tiempo, tercer tiempo? Segundo tiempo. Acuérdense, los 3 tiempos de la salvación los vimos en las enseñanzas pasadas. Ya, para que crezcamos para salvación, o sea, en santificación, que vayamos santificándonos, porque la santificación es un proceso. La justificación fue hecha en un punto de tiempo en el pasado y no vuelve otra vez a ser, una vez y una vez para siempre. La santificación es un proceso desde que tú eres salvo hasta que la muerte llegue o Cristo venga en el arrebatamiento. Y va a ser un proceso donde Dios va a formarte a la imagen de Él. Amén. Pero ¿qué quiere Dios que entienda? Que la escritura es suficiente para esa formación. La escritura es suficiente para desechar toda ¿qué? Malicia. ¿Y por qué es suficiente la escritura? Pues alguien dice: pero ¿qué poder puede tener que yo estudie la escritura y con eso se me van a ir los pecados? Miren lo que la palabra del Señor dice. San Juan 17, 17. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús mismo? Una oración que Jesús hizo una noche antes de ser crucificado. Jesús oraba de esta manera y le pedía a su Padre esto. Y le decía: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿En qué se santifica el creyente? En la palabra. O sea que si un creyente ayuna un montón, ora, está bien que ayune, está bien que ora, pero ¿se santifica? No. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que trae santificación al creyente? La palabra, conocer la palabra. O sea, un creyente puede orar mucho, puede ayunar mucho, pero si no conoce de la palabra, no hay santificación, crecimiento genuino.
Hermano, ¿están ustedes aprendiendo esta tarde? ¿Están ustedes asimilando esta verdad? Por eso, mis amados hermanos, desde que usted es salvo, Dios quiere que crezca. Usted nació de nuevo, pero ¿verdad que cuando usted nació humanamente, no nació caminando? ¿Verdad que no nació así el pastor y dijo, voy a salir? ¡Yeah! Y empezó a dar paso el pastor. ¿Verdad que no nació usted así, verdad? Y ¿verdad que cuando usted nació, verdad, no salió así? ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡Quiero leche! ¿Verdad que no dijo, no, ni hablaba? ¿No? ¿Qué fue necesario cuando usted nació de un bebé? ¿Qué necesitaba hacer? Aprender para crecer. Yo a mi hijo, mire hermano, le estoy enseñando cómo endurecer su cuellito aquí, miren, cómo agarrar las cosas, le estoy enseñando cómo agarrar su pachita. Ahí paso con él, mire, ahí lo puesto y él con su cabecita. Ahí está queriéndola sostener, pero ahí le estoy enseñando con esos ejercicios cómo poder tener firmeza en su cuello. Él agarra la pachita y por rato le hace así, pero le digo, no, agarre su pachita, ponga sus manitos aquí, ponga la otra aquí, y ahí está aprendiendo. Ahora ya, al día de ayer, pastora, ya agarró el chupón solito, ahí se lo metió a la boca. Pero el bebé necesita aprender, o sea, en su santificación, para ser tú santificado necesitas crecer en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que dependas de Él para tu santificación, así como dependiste de Él para tu justificación. ¿Y qué quiere que Dios haga? Que pases de bebé a joven y de joven a adulto. Pregúntese, ¿a dónde está usted en su vida espiritual? ¿Está aquí? ¿Aquí o aquí? No me lo conteste. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo usted va a crecer, va a ser santificado? Dice, santifícalos en tú. ¿Qué necesita para crecer espiritualmente, santificarse? La palabra. La pregunta que usted tiene que hacer es, ¿cuánto usted está siendo instruido en la palabra? Cuando el pastor dice, hay seminario, ¿tiene usted los seminarios? Cuando el pastor dice, hay estudio bíblico los viernes, ¿viene usted el estudio bíblico los viernes? No. Entonces, si esto fuera pachita y a mí me tocara tomar pachita como adulto, ¿cómo me vieran ustedes? ¿Qué dirían ustedes si vieran a este adulto con corbata así grandote, con sobrepeso y con pachita? ¿Qué dirían ustedes? ¡Qué exagerado! De 36 años y con pachita. ¡Qué bárbaro! Miren, hay niños que ya tenían que haber dejado la pacha y están de 5 años ahí del pecho de la mamá y parados para la mamá. Y usted dice, ¡qué bárbaro! Dice. ¿Aló? Ahora pregúntese, ¿cómo es usted espiritualmente? ¿Creció? ¿Ha crecido? Hermano, tenemos 6 años casi en esta iglesia. ¿Cuántas enseñanzas ha aprovechado de la palabra para crecer? En 6 años. ¿Cuántas enseñanzas cree usted que el pastor ha preparado? ¿Cuántas semanas son en el año? 52. ¿Cuántos viernes entonces serían? 52. ¿Cuántos domingos son? 52. O sea que usted me está diciendo que en 52 viernes, en 52 domingos, en los 52 miércoles de instituto, en los 52 martes de instituto, ¿no ha podido crecer? ¿Aló? ¿Aló? Es que mire, yo digo aló porque quiero saber si están conectados conmigo. ¿Aló? Por eso
Razón tuvo el escritor de decir: debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad que se les vuelva a repetir los mismos y los primeros rudimentos. ¿Aló? Mis amados hermanos, ¿quiere usted santificarse? Aprenda la palabra, hermano. Conozca de Dios. Mire, le voy a abrir mi corazón como pastor. Ya estoy terminando 5 minutos. Le voy a abrir mi corazón como pastor. Mire, una de las cosas que yo anhelo es que los hombres de esta iglesia y las mujeres de esta iglesia conozcan doctrina. Yo anhelo ver a cada hombre en esta iglesia parado aquí enseñando sistemáticamente la palabra. Mi anhelo, hermano, mi deseo, la oración que yo le pido al Señor. Por eso, hermano, si usted no sabía, oramos por usted para que Dios ponga el hacer como el querer en su corazón y pueda usted entender la importancia de crecer en la palabra. Porque usted, quizás, si yo le pregunto a usted y usted se mira enseñando la palabra como el pastor ahí en el púlpito, tal vez usted puede decir: no. Entonces usted me está diciendo: no quiero pasar de bebé. Yo no quiero dejar de tomar la pachita. ¿Está rica la pachita? ¿Pero es eso el deseo de Dios? No. Dios quiere que ¿qué? Que crezcamos. Que dejemos de ser bebés. Que nos convirtamos en jóvenes. Y que lleguemos a ser hombres y mujeres maduros. Que Cristo sea formado en nuestras vidas. Por último, la escritura es suficiente en cuanto al servicio. Miren estos 3-4 minutos que me quedan. Vean este pasaje. A fin de que el hombre de Dios, la escritura es inspirada por Dios, decíamos, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y después, ¿qué dice? El versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Quiero que entiendan qué significa la palabra perfecto aquí. Significa maduro. ¿Te recuerda, va? Bebé, joven, adulto. Maduro. Eso significa maduro. ¿Y por qué tiene que ser maduro? Para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Miren, un día me preguntaron: pastor, ¿y usted por qué no tiene este ministerio? ¿Por qué no tiene este otro ministerio? ¿Por qué no tiene este otro ministerio? ¿Por qué no tiene este otro ministerio? Y yo le dije: sencillo, porque no tengo los líderes para ese ministerio. Nos han enseñado que en las iglesias hay que meter a los hermanos a un proceso de enseñanza microwave. ¿Saben cuál es el proceso de enseñanza microwave? ¿Usted usa el microwave en su casa? ¿Qué hace el microwave? ¿Una leche en cuántos minutos la calienta? 1 o 2 minutos. ¿Quiere una leche calientita? Meta la lechita. ¡Pum! En 2 minutos ya está. Entonces, ¿qué hacen muchas iglesias? Dicen: fíjese, hermano Mar, que Dios me dijo que Dios quiere verlo como líder de una célula, y apenas tiene 1 año aproximadamente, ¿verdad? Dios quiere verlo como enseñando la palabra en una célula, ¿verdad? Ahí quiere verlo Dios. Ahora, ¿quiere Dios que nosotros los hombres lleguemos a enseñar su palabra un día? Sí. Pero para enseñar su palabra, ¿qué requisitos debemos de tener? La Biblia dice que uno de los requisitos de los que enseñan la palabra es que use bien la palabra de verdad. Pero como a usted le dijeron que tiene que ser líder de una célula, usted se metió a ser líder, pero no conoce la palabra. Pero también enseñaron que no importa si no conoce la palabra, el Espíritu Santo le va a enseñar todo. Y usted va a hablar lo que el Espíritu Santo diga que haga. Pregunta: ¿funciona así el Espíritu Santo? Vale. Usted, los creyentes hoy en día se creen eso. Y eso es como enseñarle esto. Imagínense que usted sea un estudiante de la escuela y tiene un examen y no estudió, como los estudiantes del instituto, ¿va? Bíblico. Cuando tienen examen, ¿qué tienen que hacer ellos? Estudiar. Pero imagínense que ellos digan: no estudié, Dios me va a recordar las respuestas. No estudié,
pero Dios me va a recordar la respuesta. ¿Funcionan así las cosas? ¿Sacaron buena nota ustedes, hermanos, sin estudiar? No. ¿Saben cómo Dios usa su Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo va a usar a usted a la medida que usted esté comprometido con la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Él estaría enseñando allá a esa gente? Cosas que no son, ¿qué? La palabra. Porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda, ¿qué? Verdad. Entonces, queremos sacar líderes macro al servicio, ¿verdad? Este hermano va a servir aquí, este hermano va a servir allá, este va a ser líder de esto, líder de lo otro, líder de cortina, líder de cocina, líder de esto, líder de silla, líder de baño, líder de esto, líder de lo otro. Pero otra gente me dice, pastor, mire, es que la gente de la iglesia tiene que motivarse a servir. Tiene que motivarse a servir. Y mire, yo veo esta hermana y hermano que, mire, casi no vienen a la iglesia. Los domingos no vienen a la iglesia. Allá una vez al tiempo lo vemos. ¿Qué le parece, pastor, si le damos un cargo para que se motive y venga a la iglesia? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ah? No, va. Si no es correcto eso, ¿qué dice la Escritura? Miren lo que la Escritura dice. Que la Escritura es útil, ¿para qué decíamos? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el versículo 17, ¿qué dice? El fin de que usted sea tratado a través de un proceso en la Escritura, ¿cuál va a ser el fin? Que usted sea un hombre, llegue a ser un hombre maduro. Y una vez sea un hombre maduro, ¿qué va a hacer usted? Preparado para toda buena obra. Cuando nosotros elegimos líderes en la iglesia, los líderes, uno de los requisitos que deben tener, no importa el liderazgo que tenga allá, aquí o lo que sea, no importa, el requisito de, ¿sabe cuál debe ser? Que esté siendo instruido en la palabra de Dios. Pero nosotros ponemos líderes a personas que no se congregan. Y eso no es el diseño de Dios. Entonces, ¿pero es suficiente la Escritura para nuestra santificación? ¿Es suficiente para nuestro servicio en la Escritura? Sí, con la Escritura tú vas a estar capacitado para servir. Aquí termino con esto. Pongámoslo de pie. Les voy a hacer una pregunta. ¿Le gustaría a usted tener un pastor así que venga todos los domingos? Así mismo. Hermano, les voy a confesar algo. No estudié. No sé nada de la palabra. Pero mire, el Espíritu Santo me va a decir lo que les voy a enseñar. ¿Y les gustaría a ustedes que yo hiciera esto? El Espíritu Santo me va a decir a dónde debo de predicar. Vamos a ver. Miren, ahí viene. Y muchos, como no estudiaron, se inventan esto. Hoy el Espíritu Santo dijo que no va a haber palabras, solo oración. Pues sí, no va a haber palabras, ¿por qué? Porque no estudió. ¿Verdad? Vale, pero imaginen que venga yo como pastor y diga, hoy el Espíritu Santo nos va a decir a dónde debemos de predicar. Espíritu Santo, decime, y pa. Ahí. Y Judas se ahorcó. Qué feo este pasaje, no, hermano. Mejor otro. Haz tú lo mismo. ¿Le gustaría un mensaje así? ¿Le gustaría un mensaje donde el pastor lea 32 versículos y ustedes no entiendan nada de los 32 versículos? ¿Les gustaría un mensaje donde se dice la suficiencia de las escrituras y cuando le preguntan a usted ¿y de qué trató el tema? Pues estuvo bonito, pero no sé de qué habló. Es que yo no sé, cuando voy a la iglesia, yo escucho al pastor, pero como que no entiendo. Mis amados hermanos, les tengo una noticia. La Escritura es suficiente para nuestra salvación, para nuestra santificación, pero también para que estemos aptos para el servicio. Dios quiere que crezcamos, que no seamos niños, sino que deseemos la leche espiritual para crecer espiritualmente. Dios quiere que crezca. Dile que está a la par. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que crezcamos.
Amén. Miren, mis amados hermanos, estos niños, les aseguro que estos niños, con lo que están aprendiendo en esta iglesia, saben más doctrina que el promedio de creyentes en otras iglesias que no les enseñan la palabra de Dios. Mis amados hermanos, ¿cuánto dan gloria a Dios por la palabra? Por eso, hermanos, les animo a que se unan a este deseo sincero del pastor, que entendamos que la palabra de Dios es suficiente para todo lo que necesitamos. No pude terminar, terminaré el próximo domingo explicando los últimos 5 puntos del por qué es suficiente la Escritura. Solamente vimos, hermanos, que la Escritura es suficiente ¿para qué es suficiente la Escritura? La salvación, la santificación y el servicio. El próximo domingo enseñaremos los demás puntos de por qué es suficiente la Escritura. ¿Cuántos van a venir el próximo domingo? Bien, los invito a seguir creciendo en la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por enseñarnos esta verdad. Cualquiera puede interpretar estas palabras a manera de orgullo. No es que, como dice Pablo, ya conozcamos todo o que ya sea perfecto, pero sí prosigo a ver el blanco, a asirme de aquello de lo cual fue asido por Cristo. Cristo es suficiente y su palabra, su sacrificio y su palabra son suficientes para mi salvación, para mi santificación y para prepararme para el servicio. Te ruego, Señor, que nos ayudes a cada uno de los creyentes que estamos en esta tarde, que hemos recibido esta palabra, para que comprendamos la importancia de ser instruidos en la verdad de Dios. Oramos por cada hermana, por cada hermano. Padre, creemos una promesa hermosísima que está en la palabra, que aquel que empezó la obra será fiel en terminarla. Y mi confianza está en ti, Señor. Quizás alguno de ellos no lo entienda, quizás no vea, Padre, la posibilidad de una transformación, pero Padre, tu palabra es fiel y tú no fallas en lo que prometes. Un día, Padre, tú nos presentarás glorificados y ahí vamos a ver la obra terminada a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por darnos justificación. Gracias, Señor, por darnos santificación. Y gracias, Señor, porque es un hecho a través de tu sacrificio en la cruz, nuestra glorificación también. Creemos, confiamos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.